Habíamos dicho, chicos, que la gramática estudia las reglas en el uso del español. Habíamos dicho que la gramática se conforma de tres disciplinas básicas. Una que estudia el sonido, que es la fonología, otra que estudia la estructura interna de la palabra, que es la morfología, y otra disciplina que estudia la estructura de la oración y la función de las palabras en esta. Esta sería la sintaxis, ¿no es cierto? Pero también es importante recordarles a ustedes que las palabras, a pesar de que cumplan una función dentro de la oración, son representadas a través de categorías gramaticales, ¿no es cierto? O sea, las palabras no siempre son las mismas dentro de la oración. O sea que se pueden presentar a partir de esta construcción de las palabras lo que serían las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales, ¿no es cierto?, son aquellas palabras o clases de palabras que cumplen una función importante dentro de la oración. Por ahora, quiero que aprendas estas 5 categorías gramaticales principales o básicas, porque de alguna manera existen más, ¿no es cierto?, que seguramente el próximo año vamos a ver, como por ejemplo la interjección, por ejemplo el adverbio, la preposición, la conjunción, por ejemplo otras categorías gramaticales como la interrogación, la exclamación, ¿no es cierto?, y la connotación y la denotación. Entonces hay un montón de categorías gramaticales. Pero, ¿qué es una categoría gramatical? Una categoría gramatical es la función que cumple una palabra dentro de una oración. Por ejemplo, si yo digo hola, hola es un saludo, ¿no es cierto? Pero, según lo que dice la Real Academia Española, es que hola es la función por la cual utilizo una palabra para iniciar una conversación o para saludar. Eso representa la categoría gramatical de la interjección. Por ejemplo, si estoy caminando por la calle y de pronto me tropiezo con una piedra, enfoco y mis ojos se van hacia la piedra, el término piedra es una palabra que de alguna manera está indicando el nombre con el objeto del cual yo me he tropezado. Entonces, estaríamos hablando de un sustantivo, ¿cierto? Entonces, las categorías gramaticales son las diferentes funciones que cumple una palabra dentro de un contexto oracional. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Bueno, pueden ser categorías gramaticales variables y categorías gramaticales invariables. ¿Por qué se le van a llamar categorías gramaticales variables? Porque sufren accidentes gramaticales. O sea que las palabras pueden alterarse. ¿En qué? Por ejemplo, si es un sustantivo, recuerda que el sustantivo es aquella categoría gramatical que nos determina o nos da el nombre de los objetos, las cosas que nos rodean, ¿no es cierto? El sustantivo presenta la categoría gramatical de género y de número, por si acaso. Por ejemplo, en la palabra señora, yo sé que el término o la raíz es señor, ¿no es cierto? Pero A está remarcando ¿qué cosa? El género de esta palabra, ¿no es cierto? ¿Qué género es? Femenino, profesor. Y profesor no está siendo mencionada individualmente, o sea que número es singular, ¿no es cierto? O sea que, profesor, en los sustantivos se remarca la presencia de morfemas de género y de número, solamente. Profesor, en el artículo es el elemento que acompaña al sustantivo y que además puede servir como modificador directo. Además hay que recordar que los artículos son elementos, ¿no es cierto?, que pueden sustantivar a los adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, los artículos, al igual que los sustantivos, porque son modificadores directos, ¿no es cierto?, van a variar ¿en qué? En género y van a variar en número, ¿correcto? Varían en género y en número. Eso es importante. Por ejemplo, las, ¿no es cierto? Profesor, ¿las qué es? Es un artículo. ¿Artículo de qué tipo? Primero femenino por A y plural por S, ¿no es cierto? Ahí está. O sea que el artículo presenta morfemas flexivos de género y número.
Por eso es que el artículo también es de alguna manera una categoría gramatical que concuerda con el sustantivo. Es un elemento concordante con el sustantivo. Ahora, el adjetivo es la cualidad del sustantivo. Es una cualidad del sustantivo. Es una característica del sustantivo. Entonces, profesor, el adjetivo también, ¿qué cosa? Va a presentar morfemas flexivos, pero ¿de qué? Presenta morfemas flexivos, por si acaso, de género y también de número. Profesor, o sea que, ¿no es cierto? El adjetivo, de alguna u otra manera, también presenta las mismas categorías gramaticales que el sustantivo y el artículo. Porque el adjetivo también debe estar en concordancia con el sustantivo y el artículo. Por eso el adjetivo también es un modificador directo, ¿correcto? El pronombre, por si acaso, es el elemento que sustituye al sustantivo cuando ese no está presente en la oración. Por eso se le llama pronombre, ¿no es cierto? Además, el pronombre siempre va a acompañar ¿a quién? El pronombre siempre acompaña al verbo, ¿correcto? El pronombre puede cambiar en género, puede cambiar en número y puede cambiar en ¿qué? En persona, ¿correcto? Porque el pronombre tiene que relacionarse ¿con quién? Con el verbo. El pronombre es un modificador del verbo también, por si acaso, ¿correcto? Por ejemplo, en nosotras, ¿no es cierto? Tenemos acá, por ejemplo, en nosotras, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos el género femenino, número plural y persona, tercera persona, ¿no? ¿No es cierto? Perdón, primera persona, nosotras, ¿correcto? Ahí está. Y el verbo es la única categoría gramatical variable que presenta 5 accidentes gramaticales. Profesor, ¿cuáles son los 5 accidentes gramaticales que presenta el verbo? El verbo presenta, mira, presenta género, ¿correcto? Presenta número, presenta persona, ¿correcto? Presenta número, persona, perdón, género no presenta. Presenta número, presenta persona, presenta tiempo, ¿correcto? Presenta modo, ¿correcto? Modo, ¿ya? Por ejemplo, número singular o plural, por ejemplo, ¿no? Acá tengo la palabra, ¿no es cierto? Acá tengo la palabra escribiré, mira, escribiré, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Escribiré, ¿qué tiempo es pasado? ¿Qué número es singular? ¿Qué persona es? Primera, segunda, tercera persona, primera persona. ¿Qué modo es? Indicativo, por si acaso, ¿correcto? ¿Por qué indicativo? Porque es algo que ocurre en la realidad. O sea, profesor, estas son las categorías gramaticales variables. ¿Por qué se le llama variables? Porque presentan accidentes gramaticales, ¿correcto? De los cuales el verbo es el que tiene mayor cantidad de accidentes gramaticales, ¿correcto? Bueno, así como tenemos las categorías gramaticales variables, también tenemos las invariables. Profesor, ¿y por qué se les llama invariables? Porque no presentan morfemas flexivos, o sea que no presentan ¿qué cosa? No tienen categorías gramaticales, ¿correcto? No presentan categorías gramaticales. Por ejemplo, a estos también se les llama, por si acaso, ¿no? Un dato adicional. A ellos también se les llaman conectores lógicos. ¿Por qué, profesor, se les llaman conectores lógicos? Porque son nexos o enlaces. ¿Enlaces de quién? De la oración. O sea, lo que hace de alguna manera estas categorías gramaticales invariables es ¿qué cosa? Es unir proposiciones u oraciones. Por ejemplo, adverbio de tiempo tarde, preposición de,
conjunción y, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos unen oraciones, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de conjunción también, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay conjunciones coordinadas, conjunciones subordinadas. En preposiciones tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, por, para, sin, sobre, según y tras, ¿no es cierto? Son 19 preposiciones, por si acaso. En conjunciones, pues tenemos conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, tenemos conjunciones, digamos, circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, y los adverbios también de tiempo, ¿no es cierto? Adverbios de modo, adverbios de lugar, ¿no es cierto? Por lo general los adverbios son circunstanciales, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a, digamos, las categorías gramaticales invariables. En conclusión de esta parte, ¿qué quiero explicarte? Primero, la conclusión de esta parte es que definitivamente las categorías gramaticales son los elementos que cumplen una función importante dentro de la oración. Por eso se les llama categorías gramaticales, ¿correcto? Entre las variables vamos a encontrar al sustantivo, al artículo, al adjetivo, al pronombre y al verbo. Y entre las categorías invariables vamos a encontrar el adverbio, la preposición y la conjunción. Se les llama variable porque son accidentes gramaticales y se les llama invariable. ¿Por qué? Porque no sufren accidentes gramaticales. O sea, no pueden cambiar ni en género, ni en número, ni en tiempo, ni en persona, ni en aspecto. Además, otra cosa importante de estas categorías gramaticales invariables es que tienen un significado contextual. O sea, que no tienen independencia sintáctica. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tienen un significado determinado cuando están dentro de una oración. Si no están dentro de una oración, entonces su significado es vago o de alguna manera no tiene un significado como tal. ¿Correcto? Entonces eso es muy importante que ustedes se acuerden. ¿Correcto, chicos?